Una discusión que está muy presente entre las personas que trabajamos en espacios educativos de la iglesia, como puede ser un colegio o un grupo juvenil, gira en torno al estilo pedagógico, es decir, a los acentos o al énfasis que hay que poner a la hora de presentar la fe al público en general, pero especialmente a la gente joven, que es el sector al que yo me voy a referir en estos minutos de reflexión o de comentario. Y este debate, que yo pienso que es sano, siempre que nos lleve a una meta, a una conclusión, pues básicamente pone en tensión tres voces, tres prioridades o tres acentos. Están los que dicen que el primer paso es hablar a la razón, a la cabeza, a la mente de las personas que nos están escuchando en esos espacios educativos. Yo me cuento entre los que sostienen esta clave o esta postura. Pero también hay una segunda voz de los que dicen que el primer paso es que participen en una celebración y otros dicen que lo prioritario es que como un primer abordaje tengan una experiencia de voluntariado o de compromiso social y resaltan mucho la palabra experiencia. Bueno, son estas tres voces que en realidad no es que una excluya a la otra, pero sí que es verdad que cuando es el primer encuentro entre la gente joven y la fe, pues sí tenemos que determinar con cuál de las tres empezamos primero. Y yo, ya lo dije hace un momento, pienso que cuando es el primer encuentro y sobre todo al tener la edad de las grandes preguntas, la edad donde se va forjando tu criterio, pues sí es muy importante que les demos a los jóvenes razones de lo que piensa la iglesia en la variedad de temas, porque si solo se va al sentimiento, pues ahí vamos a llegar a una carencia. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando uno pasa por una dificultad o por una crisis, el sentimiento no te sostiene. Lo que te sostiene es la convicción. ¿Cuál es la diferencia entre un sentimiento y una convicción? Pues que el sentimiento viene y va y la convicción es un argumento que se queda contigo y del que Dios se vale, pues ciertamente para el manejo de la crisis o de la dificultad. Por eso los que valoran la eficacia de una clase de religión o de un retiro, basándose en sentimientos de quién lloró y quién no lloró, pues lógicamente están en un indicador irreal y que genera una percepción equivocada de si influyó o no influyó, incidió positivamente lo que se está planteando. Entonces, de entrada, reconocer que hay esta discusión sobre la mesa, los que dicen el primer paso es hablar a la razón, los que dicen el primer paso es que vaya a una celebración y los que dicen el primer paso es que viva una experiencia de voluntariado de tipo social. ¿Por qué yo defiendo que el primer paso, y de ahí el título de lo que se está compartiendo en pantalla, por qué yo defiendo la importancia de hablar a la cabeza, a la razón en cosas de fe? Pues por algo muy sencillo. Antes de que se pueda comprender el significado de una celebración, pensemos en la misa, que para un católico es lo más importante, pues tiene que pasar por lo que yo llamo la aduana de la razón, la aduana de la mente, el significado de lo que es revivir, por explicarlo de alguna manera, lo que Jesús nos pidió que se conmemorara en la última cena. O sea, si yo no explico lo que es la misa, y ahí entrarían los argumentos, entraría la razón, pues difícilmente van a poder comprender toda la riqueza que hay tanto en la parte de los signos como en la parte, claro, de la presencia real de Jesús, que no es un signo, sino una realidad concreta. Luego, en cuanto al voluntariado, bueno, si yo mando a alguien a un voluntariado católico, pero no le genero un marco teórico, pues no le va a poder poner nombre y apellido a lo que está viviendo y lo hará como un activista más. No se dará cuenta de que la acción social de la iglesia, pues en realidad tiene un trasfondo basado en la oración, o sea, diálogo con Dios y como consecuencia de ese diálogo me intereso en lo que pasa en mi entorno y genero proyectos de incidencia social. Entonces, me parece a mí que antes de hablar
del elemento sentimiento, del elemento compromiso social o incluso del elemento propio de una celebración, primero hay que hablar a la cabeza, a la razón, porque finalmente es la aduana que se va a convertir en una llave que puede abrirse o cerrarse. Voy a poner un ejemplo a modo de anécdota para concretar esto que estoy explicando. Hace cosa de un año me invitaron a dar una serie de pláticas a un colegio, ¿sí? Eran ya los semestres previos a la universidad, una preparatoria, y entonces, bueno, el objetivo de la plática era hablar sobre la fe con la espiritualidad propia de aquella institución que yo aprecio mucho. Bueno, a la hora, pues que se estaba organizando ya el evento, era en un auditorio, iban llegando los diferentes grupos A, B y C, eran varios y se hacía por turnos, pues a mí me pareció importante que de los 50 minutos que estaba programado durara mi intervención, la mitad fuera primero para hablar a la cabeza, a la razón, o sea, los argumentos de la existencia de Dios, y yo tomé una de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Y la otra mitad de la intervención, de la plática, como le quieran llamar, pues yo ya la utilicé propiamente para hablar al interior. Ahí es donde viene pues esta cuestión ya de la espiritualidad, del compromiso social como tal. La experiencia a la hora de la retroalimentación fue buena, valoraron muchísimo la primera parte y eso sostiene mi teoría, mi tesis de que los espacios de la iglesia, si queremos que una persona valore la propuesta, en medio de tantas voces que hay hoy día en la sociedad, que valore la propuesta católica, pues tenemos que llegar con fundamentos. Incluso el apóstol Pedro, y esto está incluido en el Nuevo Testamento, en su carta, donde dice, da razones de nuestra esperanza. Entonces, si esto se tiene claro desde la iglesia primitiva, pues con mayor razón deberíamos de tenerlo en claro nosotros que ya estamos en el siglo XXI y bueno, concretamente en el año 2024. Entonces, los que de alguna manera defienden que en la clase de religión o en un grupo juvenil o en un voluntariado la prioridad de la formación está en el sentimentalismo o que la prioridad de la formación está en mantenerlo subiendo y bajando, pues yo pienso que, no digo que sea algo malo, pero no va a generar, y lo estamos viendo por el déficit de fe que encontramos en la sociedad actual, no está generando compromiso, no está generando convicciones. ¿Por qué? Porque aunque los sentimientos y las emociones son muy importantes, no llegan a ser suficientes, como decía al principio, para echar raíz. Hay que integrarlos, ¿sí? Pero dando el primer paso de decir, a ver, primero, ¿por qué te voy a hablar de espiritualidad? Ah, porque a mí me parece que de acuerdo a estos criterios, yo usé las vías de Santo Tomás de Aquino, pero pues cada quien es libre de utilizar la argumentación filosófica que quiera. Esta es mi razón por la que yo creo y no por creer dejo de ser un profesional, en mi caso del mundo del derecho, no por creer dejo de interesarme en la ciencia y en las discusiones que están hoy presentes en la sociedad. Más bien, esto me da un potencial y me ayuda, ¿no? Tanto en el campo de la fe como también el tener una mirada más amplia de la realidad. Entonces, a este punto de lo que hemos dicho, hemos recorrido que hay voces que discuten sobre qué debe ser la prioridad a la hora de dar a conocer la fe. Y yo pienso que lo primero es hablar a la cabeza, hablar a la razón. ¿Por qué? Porque nuestra mente, y eso lo enseña la neurociencia, que viene siendo un conjunto de disciplinas que tienen que ver con el comportamiento humano, tú cuando le hablas a alguien, pues depende de la formulación, esa persona se va a abrir o va a cerrarse, ¿sí? Entonces, si yo presento una fe, vamos a decirlo así, infantil, una fe desconectada de los fundamentos filosóficos que forman parte del patrimonio de la iglesia, pues la persona no nos va a tomar en serio y bueno, va a decir muchas gracias, valoro tu esfuerzo, pero yo ahorita tengo unas dudas muy fuertes de qué voy a hacer con mi vida y tal, y pues no me es suficiente y se cierra a la posibilidad que puede tener, desde luego, una celebración en el entorno de la iglesia y el compromiso social que es muy necesario.
Entonces, lo primero debe ser partir de un argumento. Por supuesto, existe el riesgo, porque también soy consciente de esas otras voces, de que si nada más le damos importancia a hablar a la cabeza y hablar a la razón, existe el riesgo de que la fe se vuelva una cuestión de ideas, existe el riesgo de que la fe se vuelva incluso una ideología equivalente a hablar de izquierda o de derecha. Y debemos de tener cuidado porque efectivamente, ya lo decía el Papa Benedicto XVI, que uno no empieza a ser creyente por una gran idea o una decisión ética, sino por el encuentro con una persona. Entonces, ¿cómo se compagina esto del encuentro con una persona, que sería Jesús, con el saber argumentar y saber emplear la filosofía para ayudar a que las personas que nos están escuchando por primera vez tengan una base para dar nuevos pasos? ¿Cómo se compagina? Bueno, es que hablar a la cabeza va a depender de si la persona que lo está haciendo lleva o no una vida de fe bien integrada. Si se trata de un profesor o profesora que vive su fe, que es consciente del compromiso social, cuando les presente los argumentos filosóficos, cuando habla la razón, no va a haber riesgo de reduccionismo, porque en su vida, en su, vamos a decirlo así, coherencia personal, no existe este reduccionismo. Y entonces, como él no está en esa situación, pues no hay riesgo de que la clase o la plática previa al voluntariado pues vaya a derivar en alguna otra cosa. Entonces, qué importante es no solo que conozcan lo que la fe dice, sino por qué lo dice. Y ese es el fundamento por el que yo creo que tenemos que hablar a la cabeza y hablar a la razón. Yo he tenido la oportunidad de platicar con mucha gente joven que ha pasado por los espacios educativos de la iglesia y muchas veces la queja es esa. ¿Por qué no nos dijeron esto? ¿Por qué no nos dieron el por qué? Y luego se extrañan que hayamos perdido la fe. Y es una crítica fuerte, pero que yo la tomo como una reflexión que nos tiene que llevar a una renovación de las formas para poder presentar el fondo. Entonces, dicho esto, me gustaría decir que la importancia de hablar a la razón la pone el propio Dios, ¿sí? Yo creo que todos hemos escuchado esta frase que a mí me parece profundísima, porque es la clave de lo que estamos diciendo y que se encuentra precisamente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Dice, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. ¿Por qué esta parte de la Biblia es tan importante? Porque aquí se nos está diciendo que Dios entra en nuestra historia como palabra, es decir, como un vehículo cognitivo que se introduce en lo que yo llamo la aduana del pensamiento, que es como una llave que puede abrirse o cerrarse dependiendo del buen nivel de argumentación y de la coherencia de quien lo está diciendo. Entonces, si Dios mismo se nos presenta como una palabra que captamos a través del oído o al leerla, ¿sí? A través de la vista, del oído, pues quiere decir que Dios, antes de transformar la vida de una persona, se introduce en ella desde un punto de vista cognitivo, desde un punto de vista de descifrar algo que nos quiere decir a la razón. Entonces, si encontramos esto en lo que nosotros consideramos el fundamento bíblico de nuestra fe, pues con mayor razón tiene sentido que el primer enfoque sea la argumentación y el valor de la apologética, que precisamente fue creada para eso, para que las personas que entren en contacto con nuestros espacios educativos reciban una propuesta de lo que es la fe. La apologética no busca presionar ni lavar cerebros, no, la apologética es: estas son mis razones, tú sabes si las tomas o las dejas, pero te las presento porque lógicamente cuando salgas de estos espacios educativos te van a preguntar, te van a cuestionar y hay que darte las herramientas que yo siento que no las estamos dando lo suficiente para que pues puedan responder a los retos del mundo actual. Entonces, entendiendo que Dios entra como palabra en nuestra historia, en nuestros diálogos y como una forma de despejar la X y las dudas profundas que todos los seres humanos han ido haciendo a lo largo de la historia, pues eso demuestra la importancia de ir a los fundamentos.
Si yo llego con un grupo de jóvenes y les pongo a hacer una dinámica de integración, los pongo a cantar, los pongo a dibujar, por supuesto que el arte es importante, pero eso como un primer abordaje, pues no hará que conecten con esta profundidad. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. O sea que el propio Dios nos está hablando a la razón. Y ya que pasa por esa aduana de la mente como llave que puede abrirse o cerrarse, en este caso abrirse, si se presenta adecuadamente y respetando la libertad, que es muy importante, de los que nos escuchan, pues si esa aduana de la mente le da el visto bueno a este argumento, entonces ya va a poder pasar al ámbito afectivo, al ámbito de las celebraciones, al ámbito de la voluntad y por supuesto también al del compromiso social. Y no se trata de hacer lo que hacían los sofistas, de decir una mentira con buena oratoria. No, nosotros aquí estamos con buena oratoria, con buen nivel de preparación, presentando algo que reconocemos como verdadero y que reconocemos como un potencial para la persona y la sociedad. Y siempre, eso sí, dejándolos en libertad de si lo toman o lo dejan. Nosotros no vamos a ir más allá del planteamiento de la propuesta y ya le tocará a la persona, dígase un estudiante, dígase a alguien que está participando en un retiro, en un grupo juvenil, ya en su libertad dirá si sí o si no. Si nos dice que no, lo respetaremos porque el propio Jesús lo hizo. Aquí no se trata de presionar a nadie. La fe es ante todo un ejercicio de la libertad. Por eso en el credo decimos creo en un solo Dios, o sea, a título personal, porque voy encontrando argumentos en mi vida, en el camino recorrido, pues yo parto del yo creo, no del yo creo porque me dicen que crea, ¿no? Que eso también es importante aclararlo. Así que ya teniendo esta mirada de conjunto, resaltar, número uno, que a la hora de presentar la fe, sobre todo en los espacios educativos, pues hay controversia de por dónde empezamos y bueno, en este video hemos planteado la importancia de hablar a la cabeza, de hablar a la razón. Segundo, porque Dios mismo nos presenta esta vía cuando dice la palabra era Dios, o sea, un vehículo del que nosotros, mediante un proceso de metacognición, podemos sacar nuestras conclusiones. Lo tercero, y no menos importante, es que de nada sirve que planteemos celebraciones o experiencias de voluntariado si antes esa convicción no pasa por la aduana de la mente. La mente está diseñada para decir acepto o no acepto y por qué lo que me estás planteando. Entonces, si yo llego hablando de Dios pero sin contexto, la mente no lo va a aceptar. Si yo llego hablando de espiritualidad sin antes dar mis motivos, digamos, lógicos, como lo hizo Santo Tomás de Aquino, de por qué creo que Dios existe, pues cómo va a tener sentido lo demás si no he podido plantearte la base en la cual me apoyo para estas afirmaciones que estoy haciendo. Por lo tanto, los espacios educativos de la iglesia, antes de cualquier otra dinámica, antes de cualquier otra cosa, necesitan acercarse a las preguntas que la gente joven se está planteando y que requieren de personas capacitadas, hombres y mujeres, que puedan, desde el bagaje cultural que tiene la iglesia, que es enorme, ¿sí? Responder a esas inquietudes, pero no hacerlo de forma simple, diciendo, pues porque las cosas son así o porque los tienes que creer. Hay que evitar darle una carga moral a la respuesta, en el sentido de que la moral me dice lo que está bien y lo que está mal, cosa que pues, no es discutible, pero no se necesita, cuando alguien está conociendo la fe, ese sí o no, hay que decir sí o no y por qué. Pienso que muchas veces sabemos decir el sí y el no y hay que hacerlo porque la claridad es muy importante, pero que no se nos olvide el por qué. Cuando falta el por qué, no estamos hablando a la cabeza. Cuando falta el por qué, no estamos hablando a la razón. Lo que vamos a generar es pues, una mente tipo aduana que se va a cerrar a todo lo positivo, a todo el bagaje que tienes planteado o que tienes entre manos y que ciertamente contribuye a una sociedad mejor. Y ya para terminar, ¿por qué he llegado yo después ya de unos 10, 11 años de estar metido en estas cosas? ¿Por qué he llegado a esta conclusión? Bueno, yo lo descubrí mientras estudiaba la carrera en Derecho y luego la maestría.
yo me di cuenta, y la verdad es que eso fue una sorpresa para mí, que muchos de los autores y de las autoras que yo leía en los libros de derecho relacionadas con las diferentes materias, con las distintas asignaturas, tenían un doble aporte. Por un lado, mentes brillantes que habían ayudado al derecho a formular muchos de los postulados que tenemos hoy, pero al mismo tiempo me di cuenta que eran miembros activos de la Iglesia Católica, al punto que muchos de ellos, muchos de ellas, declarados como santos. Entonces yo empezaba a leer de derecho constitucional, ¿sí? Que en principio yo decía, bueno, esto nada que ver con la fe, y de pronto me encontraba que uno de los medios de la defensa de la Constitución, que en muchos países se llama juicio político, en Estados Unidos es el impeachment, y bueno, varía en cada lugar, pues que el primero en plantear, digamos, el ancestro del juicio político fue una crítica que hizo Santo Tomás de Aquino. Entonces yo decía, qué interesante que en derecho constitucional, que aparentemente no tiene nada que ver con la fe, pues me encuentro con Santo Tomás de Aquino, que sentó las bases de lo que hoy es el juicio político. Luego, si leía o estudiaba algo de derecho laboral, me encontraba con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que abogó por los derechos y obligaciones de los trabajadores y que muchas legislaciones en materia laboral habían tomado sus ideas. Luego, la materia de teoría del Estado, pues me encontraba con la Ciudad de Dios, escrita por San Agustín. O bien en filosofía del derecho, los postulados de figuras, también de grandes mujeres y autoras como Edith Stein. Entonces, mi conclusión fue, pues claro, la Iglesia cuenta con miembros que se han interesado en el mundo del pensamiento, de la cultura, de la reflexión académica. ¿Por qué? Porque al ser humano hay que hablarle en su contexto. Yo no puedo presentar un Dios abstracto, tengo que presentar un Dios contextualizado. Y por eso, y gracias a estas figuras que de alguna manera ratifican lo que yo estoy diciendo y proponiendo aquí, porque finalmente esto es una propuesta, es un canal que da opciones, no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, pero sí me parece importante que a raíz de esa experiencia que yo me encontré con que en el derecho había y hay estas referencias católicas, pues eso quiere decir que desde el principio, o mejor dicho, en cada época de la historia, la Iglesia ha tenido muy claro que no puede simplemente proponer emociones, que no puede caer en una especie de pastoral cursi, sino que necesita pues una pastoral sólida, sólida en la formación, que no solamente anime, porque el problema que tenemos hoy es que se da el acento a la animación olvidando la formación. Y es que la formación incluye animar, pero también la trasciende, la complementa. Así que, bueno, estas son las razones por las que me parece muy importante que en los espacios educativos de la Iglesia no reduzcamos la fe a una idea, porque ciertamente no lo es el encuentro con una persona, como lo dijo Benedicto XVI, que dicho sea de paso, es alguien que supo hablarnos a la razón, al pensamiento, pero que lo integraba con las otras dos voces, como sería, claro, la participación en la misa, en las celebraciones, eso es el centro de nuestra fe, y también el compromiso social, el mirar más allá de mi propia situación y de comprometerme pues con un mundo más justo, no un mundo mejor en abstracto, sino un mundo más justo, ¿no? Con todo lo que esto significa. Entonces, vayamos como teniendo en cuenta esta clave de la importancia, sobre todo, con toda persona, pero especialmente con los jóvenes que obviamente tienen más curiosidad, tienen más ideas y que muchos de ellos pues vienen de un ambiente que no es creyente. Entonces, primero hay que ir a lo básico. ¿Creemos o no en Dios? Que sí creemos y por qué. Y ya partiendo de ahí, al hablar a la cabeza, al hablar a la razón, pues lógicamente se irán abriendo otras posibilidades que permitirán personas más completas en este y en otros sentidos. Así que bueno, con esto concluimos y cerramos diciendo la importancia de hablar a la cabeza, a la razón en cosas de fe.